Bienvenidos a una nueva entrega del Baquedano Central. Mi nombre es Catalina Igor y hoy volvemos con una nueva entrevista. Tenemos a Michelle Lavé, que nos acompaña hoy día. Ella es economista. Vamos a estar hablando de distintos temas como la inflación, los impuestos, la fijación de precios, el MEPCO, qué es todo lo que está pasando en este tiempo. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, todo bien por acá. Qué bueno, queríamos partir preguntándote, ¿qué opinas tú respecto al conflicto Rusia y Ucrania y qué tanto impacto crees que ha tenido en la inflación de precios? Hasta ahora no ha tenido impacto porque el conflicto empezó hace exactamente un mes y por lo tanto lo que ha pasado es que se han incrementado los precios de los combustibles. El impacto ha sido mínimo acá en Chile todavía, porque por un lado el impacto más directo, más rápido y más fácil de observar es en precio de combustibles, gasolinas y diésel, y ese está frenado por el efecto del MEPCO. De hecho, venía frenado desde antes, todavía no se traspasa la parte que correspondía a precio antes de la crisis, así que todavía estamos muy lejos de traspasar estos 100 pesos adicionales que se han venido acumulando como efecto de la crisis de Ucrania. El precio del trigo empezó a subir, pero todavía tampoco se traduce a precio de pan. Y quizás sí donde ha habido alzas ha sido en el precio de la parafina, que en general se ocupa para calefacción y estamos en verano, así que tampoco ha sido tan importante. Y el precio del gas, donde ya se puede observar algo del efecto, pero muy leve. Claro, se preveían algunas alzas de hasta 5.000 pesos en el caso del gas, el pan, bueno, que ya está bordeando los 1.800, casi los 2.000 pesos. Es decir, que de aquí a unos meses más todavía vamos a seguir viendo que van a seguir incrementando los precios. O sea, de aquí a unos meses más recién van a empezar a traspasarse los precios internacionales a precios nacionales y por lo tanto todavía estos precios, este nivel de precios que tenemos en la actualidad, que lleva la inflación hasta febrero, todavía no está incluido marzo, no incluye nada del efecto de la crisis en Ucrania, y lo que vamos a ver es que esta inflación que ya venía creciendo va a crecer con más fuerza. De hecho, algunos analistas ya están hablando de más de 10% para la inflación. Y cuánto va a durar esta inflación va a depender justamente de cuánto dure la crisis en Ucrania, que claramente ya no fue una guerra corta y no sabemos cuándo va a terminar ni cómo va a terminar. Claro. Sumado todos los efectos de la pandemia, además, que ya se venían sintiendo. Bueno, la inflación que tenemos a la fecha tiene dos efectos, digamos, uno interno y uno externo. El externo tiene que ver con todos los problemas logísticos que generó la pandemia y que están afectando no solo a Chile, sino que al resto del mundo. Pero internamente los retiros de los fondos de pensiones generaron un efecto precios muy importante y adicionalmente el riesgo interno, el riesgo político, la incertidumbre que genera la nueva constitución o la probable nueva constitución, porque hay que votarla, que está redactando la convención, ha generado un alza del tipo de cambio de entre 150 y 200 pesos, que le pega directamente a todos los bienes importados también, y por lo tanto 2/3 de la inflación que tenemos hoy día no se deben a factores externos, sino que se deben a heridas autoinfligidas. Internas, en el fondo. O sea, así es. En el fondo, esto que los diputados dijeron que no tenía ni un efecto, bueno, Marcel, sí, que sí sabe de lo que está hablando, fue muy enfático en decir que iba a generar efecto en el mercado de capital, efecto en las tasas de interés, efecto en los precios. Bueno, esos efectos están hoy día. Y los estamos viendo y vamos a seguir viéndolo. O sea, no solo los estamos viendo, lo estamos sufriendo en el bolsillo, porque sí, la inflación lo que hace es carcomer la capacidad de compra de tu sueldo. O sea, si tú compraras tu sueldo completo en kilos de manzana, digamos, con inflación a final de mes puedes comprar menos manzanas de las que podrías comprar a inicio de mes. Exacto, o sea que el tema del aumento del sueldo mínimo, por ejemplo, tampoco tendría mucho efecto en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo. Bueno, el aumento del sueldo mínimo se ha planteado en términos nominales. Ajá. Y si la inflación se llegara a escapar a niveles altos, puede ser que ese aumento del sueldo mínimo ni siquiera alcance para paliar la inflación. ¿Qué opinas respecto a esto de la fijación de precios? Escuchábamos que algunos diputados están planteando el tema de fijar los precios del pan. ¿Es una medida buena? O sea, ¿se debería siquiera considerar?
Yo le preguntaría a esos diputados si creen que el pan es más importante que la leche, o si el pan es más importante que la salud. Ciertamente el pan es rico, a todos nos gusta, pero no es el alimento más nutritivo que hay. Entonces, la verdad es que me parecen propuestas totalmente populistas. Si vamos a fijar un precio, ¿por qué no fijamos otro? ¿Por qué no fijamos el precio de los libros, que son importantes para la educación? La verdad es que no tiene ni un sentido. Si se quiere apoyar a la gente, hay medidas mucho más eficientes que tienen que ver con entregar a las personas la capacidad de decisión en que quieren gastar los recursos que le traspasa el gobierno, y no a través de fijaciones que son al dedo, porque al final el pan será rico, pero no es el producto más nutritivo. ¿Por qué no fijamos la leche que se le da a los lactantes, ¿no es cierto?, que es su alimento más importante? La verdad es que yo te diría que son políticas absolutamente populistas, y no me cabe la menor duda de que con la excusa de la guerra vamos a tener políticas populistas en todo el rango de formas e inventos. ¿Sería mejor en ese caso reducir los impuestos? Nuevamente, ¿reducir los impuestos a qué? ¿Al pan? ¿O se los reducimos a la leche? ¿O se los reducimos a todos los alimentos? ¿Al chocolate? ¿También se lo vamos a reducir? ¿O al whisky? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quién va a decidir qué es importante para ti y qué no es importante para ti? Y la única persona que sí tiene la capacidad de decidir qué es lo que a ti te importa eres tú mismo. Por lo tanto, nuevamente, si tú quieres ayudar a la población, no se debe hacer a través de tomar decisiones por ellos, sino dejarles tomar sus propias decisiones. Y si tú encuentras que la población de menores recursos realmente necesita ayuda porque no está pudiendo afrontar esta crisis, que no es necesariamente cierto, de acuerdo a lo que muestran las cifras, ¿no es cierto? Bueno, entrégale un subsidio y que ellos decidan en qué quieran gastarlo. Pero no puedes ser tú el quien a priori decida por el resto si es que se lo vas a dar en pan, en leche, en carne, en pollo, ¿en qué? Claro. Veíamos también algunos diputados que proponían, tuvimos la semana pasada invitado a Jorge Rojas, él fue candidato a diputado, que planteaba, por ejemplo, como medida quizás generar un nuevo MEPCO que incluyera únicamente al gas, separado de los combustibles. ¿Crees que un MEPCO de este tipo sería viable? El MEPCO no tiene como objetivo frenar ni fijar precios. Eso es lo que hay que entender. Estabiliza, pero estabiliza en torno a su propia tendencia. Por lo tanto, si los precios van al alza, al final se van a traspasar los precios. ¿Tiene algún sentido estabilizar el precio del gas? A mi juicio no tiene ningún sentido. Si tú realmente quieres ayudar a la población, no es a través de la estabilización del precio, sino a través de bajar el precio directamente. Entonces, a mi juicio, en el caso de las gasolinas quizás tiene más sentido porque genera mucho ruido. Tampoco me parece que tenga mucho sentido, pero bueno, si le genera ruido ya, se entiende. Tener un MEPCO, perdón. Un mecanismo estabilizador, ajá, ¿ya? Exactamente, porque además hasta ahora este mecanismo se autofinanciaba porque estabilizaba al alza y a la baja. Claro. Lo que la gente cree, y además es porque no entienden cómo funciona el sistema, es que cree que estos mecanismos son subsidios. No son subsidios. Lo que hace es que en un periodo te baja el impuesto, pero cuando los precios bajan te sube el impuesto y por lo tanto tú terminas pagando esto. Claro. En ese sentido, si tú quieres ayudar a la gente de menores recursos, no le sirve de nada. Claro, solo sirve para frenar el alza. No frena el alza, lo que hace es que disminuye la volatilidad del alza, o sea que los precios, si una semana suben 25 y a la semana siguiente bajan 25, a través del MEPCO suben 6 y bajan 6 y se va estabilizando el precio. Nada más que eso, pero se quedan subiendo 6 y bajando 6 por mucho tiempo. Y en este caso para el gas sería exactamente lo mismo. Y por lo tanto, si es que tú lo que quieres es ayudar al bolsillo de los consumidores, el MEPCO no es el mecanismo. ¿Qué medida sería buena en este caso para que las personas vean traducida una baja de precio, por ejemplo, en el caso del gas? Bueno, nuevamente, tal como te digo, tú podrías decir, bueno, el gas es importante, la parafina, viene el invierno, es importante para calentar el hogar. Bueno, insisto, las personas son capaces de priorizar
en qué necesitan más y en qué necesitan menos. Quizás hay una persona que no sufre de frío, hay gente que no sufre de frío porque tiene el cuerpo acostumbrado al frío, entonces no necesita ese subsidio. Bueno, lo mejor en esos casos son los bonos focalizados, por mucho que eso no le guste a la izquierda, la palabra focalización. Pero los bonos focalizados le entregan la libertad a los individuos de gastar en aquel producto que más necesitan. Si es una mamá con guagua, comprará la leche. Si es una familia, ¿no es cierto?, que le gusta el pan, comprará el pan. Si es otra familia que necesita proteínas, comprará carne o comprará legumbres, ¿no es cierto? Pero en el fondo le permite a la gente tomar sus propias decisiones de dónde va a ocupar los recursos que se le entregan. En el fondo una ayuda del Estado, pero sin intervenir en lo que las personas quieren. Exactamente, sin creer que ellos son capaces de tomar mejores decisiones que las personas. Sería una opción, pero claro, el bono seguiría siendo un subsidio de parte del Estado. Bueno, tú me estás preguntando cómo podría el Estado ayudar. Es la única forma en que el Estado puede ayudar. Bonificando. Claro, pero ahora, lo cierto es que los precios lo que hacen es transmitir una señal, y esa señal es que hay una guerra afuera, y esa guerra está generando precios más altos, y precios más altos para todo el mundo, no solo para Chile, y por lo tanto, ¿cuál es la señal que está transmitiendo? Bueno, hay que bajar el consumo. ¿Por qué? Porque tenemos que apretarnos el cinturón porque hay una guerra afuera. Es una señal universal. Universal, exactamente. Y cuando tú lo que haces es fijar los precios, tú dejas de pasar esa señal. Y eso es muy incorrecto, porque la gente tiene que saber, tiene que entender que sí hay una guerra afuera, que hay gente muriendo afuera, que a nosotros nos tocó el alza de precio, pero a los ucranianos les tocó dejar su casa, dejar todo y quedarse sin nada. Así que la verdad es que el alza de precio es lo menos comparado con lo que le está pasando a ellos, lo que en Polonia están recibiendo a todos los refugiados. O sea, la verdad es que el precio está dando una señal y esa señal no hay que eliminarla. Y por eso te digo, lo mejor, si es que tú quieres como Estado, como gobierno, pasarle una ayuda a las personas, es no interrumpir las señales y entregarles algo de ingreso para que ellos puedan suplementar sus propios ingresos. Claro. Un poco lo que veíamos con las ayudas del gobierno que tuvimos el año pasado, todos los bonos que se dieron, el subsidio al empleo. Claro, el problema de los bonos que se dieron el año pasado fue que fueron universales, y eso no tiene ningún sentido, porque, por cierto, una persona que vive en un campamento tiene muchas más necesidades que una persona que vive en Santiago Centro o una persona que vive, no sé, en Ñuñoa. Y acá todos recibieron por igual, y a mi juicio, como pagador de impuestos, a mí lo que me importa no es que ayuden a las personas que están en Ñuñoa, que pueden batírselas por sí mismos, sino yo quiero que ayuden a las personas que de verdad no tienen la capacidad de batírselas por sí mismos. Claro, porque también se genera un problema después para tener la capacidad de decidir en qué quiero gastar el dinero, que es lo que tú decías también. Bueno, las personas nunca tienen ese problema. Las personas saben perfectamente en qué quieren y no quieren gastar el dinero, y muchas veces incluso lo ahorran. De hecho, tan cierto era que esos IFES universales no eran necesarios, que mucha de esa plata todavía está ahorrada en las cuentas corrientes, y eso lo han dicho todos los bancos. Entonces, aquí hay que entender que la plata no es infinita, que los recursos no son del Estado, son nuestros, nosotros los pagamos, la gente estaba súper contenta porque le tocó, pero la verdad es que es su propia plata la que pagan impuestos, porque todos los chilenos pagamos impuestos, y por lo tanto, lo que hay que hacer es ser eficientes en el uso de esos recursos, y un IFE universal, por cierto, no es eficiente en el uso de los recursos. Michelle, sabemos que estás con poco tiempo, pero quería aprovecharte de preguntarte qué opinas respecto a los retiros del 10%. ¿Son buenos? ¿Es mejor el del 100%? Sí, a ver, aquí hay dos temas. Desde el punto de vista económico puro, es la peor política pública. ¿Por qué? Porque estás desvistiendo un santo para vestir otro. O sea, siempre queda alguien sin ropa. Aquí lo que se hizo fue quitarle, ¿no es cierto?, ahorros a las personas, pero esos ahorros eran ahorros que estaban destinados a tu pensión futura. Y por lo tanto, lo que la gente no se ha dado cuenta todavía es que su pensión futura va a ser mucho más baja fruto de esos retiros. La razón de la izquierda para, y que lo dijeron incluso en el primer retiro, era quebrar el sistema de pensiones, y lo cumplieron, porque lo que han hecho es que justamente toda la gente que se quedó sin recursos
que ya no tienen dinero en sus cuentas de pensiones, ya no es gente que vaya a defender el sistema, ni vaya a defender la propiedad privada de esos fondos. Ese era el objetivo y lo cumplieron a cabalidad. Lo que se equivocaron fue que no se dieron cuenta que la gente no, que había habido tanta propaganda en contra, que la gente no se había dado cuenta que esa plata sí estaba, era mentira que se la habían robado las AFP, y por lo tanto la gente empezó a confiar en que sí, esa plata estaba, esa plata se había multiplicado, era mucho más de lo que habían depositado alguna vez, y por lo tanto, al revés de lo pensado, la gente incrementó su confianza en las administradoras de fondos de pensiones, y si tú miras las cifras de las encuestas, hoy día mucho más gente defiende su capacidad de elegir quién quiere que la administre. Y aquí el ejemplo más claro es el Banco del Estado. Existe en Chile, coexiste un banco público, el Banco del Estado, y bancos privados. Y yo quisiera preguntarle a todos los diputados, a todos los de la convención, si ellos prefieren tener una cuenta del Banco Estado o una cuenta de un banco privado. Y yo te aseguro que los menos tienen una cuenta del Banco Estado. ¿Por qué? Porque ciertamente es más ineficiente. Lamentablemente para el Banco Estado, yo te puedo decir, yo tengo una cuenta del Banco Estado y me llega la cartola de otra persona. Claro. Y claramente tienen problemas, o sea, y eso no pasa en un banco privado, porque cuando tú en un banco privado te llega la cartola de otra persona, tú les pegas un solo grito y reaccionan, porque eso significa perder un cliente. Al Banco Estado no le importa perder un cliente. Como no le importa perder un cliente, puede mandar las cartolas en forma equivocada, y yo puedo acceder a la cartola de una persona que no sé quién es. Claro. Que además ni siquiera es mujer, es hombre, por cierto. Entonces, la verdad es que es incomprensible. ¿Qué opinas respecto a esto último que se está hablando de que van a finalmente expropiar estos fondos de pensiones? Bueno. ¿Ese era el fin desde el primer retiro del 10%? Ese era el fin desde el primer retiro del 10%, pero el programa del actual presidente decía explícitamente que no, primero no se puede expropiar los fondos de pensiones, se nacionalizan, porque si te los expropias te tendrían que pagar por eso, y ¿cuánto te tienen que pagar? Exactamente lo que valen, que es la plata que tienes, por lo tanto no serviría. Te los nacionalizan, o sea, te los roban directamente. Y en ese caso, definitivamente el programa del presidente decía que se iba a cambiar el sistema de pensiones, pero que los fondos seguían siendo propiedad de los trabajadores, de cada uno de los trabajadores, no de los trabajadores en general, no un fondo mancomunado. Y por lo tanto, primero se estaría incumpliendo una promesa de campaña, pero ya escuchamos ayer a la ministra Jara, ministra del Trabajo, y a la ministra Sichel, ¿no es cierto?, ambas haciendo alusión a que iban a hacer uso de nuestros ahorros, nuestras cuentas de capitalización para hacer la reforma de pensiones. Eso me parece que es de una cara de palo gigantesca, porque es una promesa que se le hizo, con la cual ganaron votos para poder elegirse presidente, y que al final habría resultado ser una mentira. No es que, porque hay muchas cosas que se tratan de hacer y no funcionan al final. Entonces tú dices, no se cumplió el programa, no se cumplió, se intentó, pero no se cumplió. Pero en este caso sería una mentira flagrante, porque aún pese a que tú querías nacionalizar, prometiste que no lo ibas a hacer solo para salir elegido. Claro. Y en ese caso yo no sé si legalmente tú podrías acusar de algún tipo de mentira. Una acusación constitucional como la que querían hacer contra Piñera, pero ahora en casi 2 semanas apenas de presidencia. Como pregunta final, ¿qué recomendación le harías a las personas para manejar de mejor forma sus fondos y paliar esta crisis económica? Yo creo que la palabra que tú dijiste fue paliar, y es la palabra exacta. Una crisis económica ciertamente no puedes esperar que no te afecte, y eso es lo que los chilenos no han aprendido, porque hasta ahora les pasan más plata incluso que la que tenías antes de la crisis, y es lo que pasó con la pandemia. Cuando hay una crisis económica, la crisis afecta a todos, y eso significa que todos terminan en más malas condiciones que previo. La razón por la cual existe la sopa de cebollas en Francia y es tan famosa, o la sopa de pan, que son tan francesas, ¿no es cierto?, es porque durante la Segunda Guerra Mundial se estaban muriendo de hambre y no tenían nada más que comer que cebollas y pan. Y claro, lo convirtieron en esta famosa sopa de cebollas porque querían comer algo rico, pero no había nada más que comer, ¿ya? Entonces, la gente tiene que entender que una crisis
Se llama crisis porque es crisis. Y en ese sentido, cuando estamos a puertas de una tercera guerra mundial, porque es lo más cerca que hemos estado desde la Segunda Guerra Mundial, de una guerra mundial, hay que entender que ciertamente no podemos pretender que no nos afecte en los bolsillos, que no nos afecte en nuestra forma de vivir, y el que sea más caro todo es una de las razones como nos afecta. Claro, es un hecho. Es un hecho, y ciertamente eso significa que hay que apretarse el cinturón, hay que apretarse el cinturón. No hay otra solución. No hay más soluciones, lamentablemente. Muchas gracias, Michelle, por tu participación. Queremos darte las gracias por habernos acompañado hoy día. Sabemos que estás con una agenda un poco agotada, así que de verdad te agradecemos esta oportunidad. Y bienvenida si es que quieres participar de otra entrega. Cuando ustedes quieran, no hay ningún problema. Muchas gracias. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si les gustó, recuerden suscribirse y seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.